Mateo 13, del verso 1 al 8. Y vamos a leer la palabra del Señor orando al Padre, al Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Y todo, hermano, comienza por una semilla. ¿A cuántos les han sembrado la semilla de la palabra de Dios? Aquí vamos a ver, hermano, en dónde podemos estar quizás algunos. En qué lugar hemos sido sembrados y en qué lugar nos hemos quedado. Gloria a Dios. Porque no todos, hermano, hemos buscado que germine la palabra en buena tierra. Gloria al Señor. Pero es necesario, hermano, que entendamos que todo comienza con una semilla. Mire, vemos el árbol frondoso, vemos el árbol grande, gloria al Señor, pero no vemos a veces el proceso o todo lo que tiene que suceder para que ese árbol pueda dar semilla, gloria al Señor. Así los hijos de Dios comienzan con una semilla. Yo le puedo confesar y le puedo compartir el día de hoy que yo no era creyente. Yo no creía en el Señor, yo no creía en Dios, yo pensaba que tenía un Dios, el Dios, ¿verdad?, que nos presentaron quizás nuestros padres, gloria al Señor, pero no profundizamos mucho en esa enseñanza, gloria al Señor, y teníamos un Dios solamente en nuestro pensamiento, pero en nuestra vida no existía verdaderamente Dios. Yo doy gracias a Dios, hermano, que me puso en el camino, gloria al Señor, de haber conocido a mi esposa, gloria al Señor. Ella fue la que trajo esa semilla a mi corazón, ella fue la que me habló de la palabra del Señor. ¿Y qué cree usted que fue mi reacción? Piense un poquito. ¿Cuál fue su reacción? Le hago esta pregunta. Cuando ella me decía, vamos a la iglesia, mi respuesta era, tú estás loca. Yo no soy religioso, decía. Yo no soy aleluya. Yo tengo mi religión. Yo creo en la Virgen, yo creo en esto. Eso era mi respuesta. Pero cuando viene la semilla de la palabra, hermano, y comienza a trabajar en su interior, comienza a trabajar, hermano, con cada uno de nosotros, el Señor comienza a acorralarnos. ¿Cuántos han huido de Dios? Cuando el Señor le llama y le dice, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro, es que yo no estoy listo, es que yo no estoy preparado, es que yo no quiero, es que yo no puedo. ¿Verdad? Son las excusas, hermano, que tenemos, gloria al Señor. Entonces es importante, hermano, que entendamos que cuando esa semilla es plantada en nuestro corazón, tiene que dar fruto. Yo fui un esposo muy malo. Fue un esposo, hermano, donde mi esposa me decía, vamos a la iglesia, y esos eran los pleitos que había. Ella me decía, algún día tú vas a entender lo que Dios tiene contigo. Algún día tú vas a entender el propósito que Dios tiene contigo. Y yo decía, ¿qué propósito? Eso no es verdad.
Y hay lugares, hermano, hay muchas iglesias donde los hermanos están así. ¿Cuántos dicen amén? Ella me decía, Dios te va a usar de una manera, Dios te va a usar de otra. Y yo decía, Dios está loco. ¿Cuántos lo han dicho? Amén. Pero todo comenzó con una semilla. Todo comenzó, hermano, con el sembrador que vino y sembró una semilla. Muchos de nosotros, hermano, quizás estemos en el camino aún. Quizás la semilla fue sembrada. ¿Cuántos saben de jardinería aquí? Amén. Hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que saben hacer jardinería. Gloria al Señor. Pero lo que no vemos a veces, hermano, que hacen los pastores, y yo felicito, hermano, a cada pastor, hermano, que ha peleado la batalla, a cada pastor, hermano, que no se ha rendido a pesar de todo lo que viene, hermano, porque como pastores pasamos muchas cosas. Lloramos, nos ponemos tristes, nos queremos rendir, gloria al Señor. Pero sabe que como pastores, hermanos, somos como ese jardinero, gloria al Señor, que ve un árbol plantado, que ve una semilla que ha caído en un lugar y comienza, hermano, quizás a salir en el camino, gloria a Dios, y vamos y tratamos de rescatar. ¿Cuántos quieren rescatar? Hay muchos afuera, hermano, que necesitan ser rescatados, pero también hay muchos en la iglesia, hermano, que también necesitan ser rescatados porque aún están en el camino. Y los pastores, hermano, ¿qué hacemos? Vamos y vemos a esa planta y decimos, wow, se está secando, se está muriendo. ¿Y qué hace un jardinero? Un jardinero va y escarba, ¿verdad? Las mujeres son muy buenas para hacer jardinería, ¿verdad? Y dicen, qué bonita planta. Esa la voy a sacar y la voy a poner en tierra buena, en tierra fértil. Y cuando eso comienza a suceder, hermano, comenzamos a ver cómo ese árbol, cómo esa planta comienza a crecer y a crecer. Y ese es el trabajo, hermano, de muchos de nosotros como pastores. Yo le decía, hermano, a mi esposa, yo nunca voy a levantar las manos. Yo nunca voy a decir aleluya. Yo nunca voy a decir gloria a Dios porque yo no estoy loco como tú. Esas eran mis palabras, hermano. Pero quiero que entienda, hermano, y quiero que vea que cuando Dios está en su vida, cuando Dios está en el asunto, hermano, y aunque usted como esposo no quiera venir a la iglesia, créame que Dios lo va a traer. Porque si Dios ya tiene un propósito con usted, Él lo va a traer, hermano, arrastrando. Él lo va a traer de una forma que a usted no le va a gustar. Quizás usted le predicaron una palabra, comenzó su semilla a germinar. Salió, pero estaba aún allá en el camino. Todavía viene en camino, no ha llegado a donde Dios quiere que usted llegue. Esa semilla fue plantada, hermano, y yo decía, no, jamás voy a estar contigo en la iglesia. Y yo hacía algo, hermano, que esto le va a cambiar su forma de verme quizás. Pero yo tengo que ser honesto, hermano. Ella se iba a la iglesia. ¿Y sabe qué hacía yo? Cuando ella llegaba, yo le cerraba la puerta. Yo le echaba llave a la puerta. Y yo le decía, si tú quieres estar con tus hermanos, allá quédate. Ese era yo. Porque mi semilla quizás, hermano, estaba creciendo aún entre espinos, entre las piedras. No tenía atención, gloria a Dios. Y en esos tiempos, hermano, muchos cristianos estamos en ese lugar, gloria a Dios. Yo se lo digo por mi propia experiencia, yo no puedo hablar por usted. Pero ella me decía, ¿pero qué tiene de malo que yo vaya a la iglesia? Y yo le decía, es que esos aleluyas están locos. Ya te lavaron el coco. Ya te convencieron. ¿Amén? Y yo decía, yo no quiero nada de Dios. Yo tengo a mi Dios. Y muchos de nosotros pensamos tener a Dios. Muchos de nosotros pensamos servir a Dios.
Pero mire cómo es Dios en todas estas cosas. Yo en mi rebeldía decía, no, jamás voy a ir a una iglesia, jamás voy a levantar las manos, jamás voy a decir gloria a Dios, jamás voy a decir aleluya, porque tú estás loca. Yo no quiero estar loco como tú. Y quizás esta palabra, hermano, se escucha fuerte para muchos, pero es verdad. Vino el tiempo, hermano, del proceso. Vino el tiempo donde el proceso tenía que comenzar, gloria a Dios. Y yo comencé a renegar con Dios por todas las cosas que me estaban pasando. ¿Cuántos reniegan con Dios? De repente renegamos con Dios. Yo era, hermano, un músico en la calle. Era una persona que tocaba música para el mundo. Y era una persona que estaba usando el talento que Dios me había dado para ir a tocar a los borrachos. Yo era una persona, hermano, de que yo iba a los lugares, dicen por ahí, de mal agüero. Y yo no estaba usando correctamente lo que Dios había puesto en mis manos. Mi esposa se iba a la iglesia. ¿A dónde fue que me iba yo? Yo me iba a cumplir, a tocar música a una barra, a un bar, a un lugar de baile. Y ella me decía, algún día el Señor te va a alcanzar. Y yo decía, tú estás loca. Y eran unos pleitos, hermano, porque ella me decía, vamos a la iglesia. Y yo decía, no, yo no tengo nada que hacer ahí. Pero porque no entendía el propósito de Dios. Y cómo Dios tiene una manera de callarle a uno la boca, ¿verdad? Dios tiene una manera tan especial, hermano, de enseñarnos, hermano, su amor, de enseñarnos lo que Él está haciendo con nosotros y enseñarnos su Espíritu Santo, hermano, donde yo pude sentir a Dios y pude decir, wow, esto es verdaderamente cierto. Yo llegué hasta decirle, es que a ti te pagan para que te caigas para atrás cuando oran por ti. Amén. Es que eso no es cierto que cuando te ponen la mano tú sientes a Dios. Es que no es cierto que cuando te ponen la mano tú caes para atrás y te quedas ahí como desmayado. Les pagan, yo decía, para que se desmayen. Pero era porque no había sido procesado aún. La semilla había sido plantada, pero no tenía un cuidado, porque aún yo todavía no permitía a Dios que entrara en mi corazón. La pastora hablaba que hay muchos árboles de maceta que solamente han crecido en una maceta y sus raíces solamente dan vueltas y no han penetrado la tierra y no pueden dar fruto. Muchos cristianos en tiempo de hoy siguen así. Muchos cristianos, hermano, no quieren pasar por un proceso. Muchos cristianos no quieren que Dios los tome y comience, hermano, a moldear y comience a doler ese proceso. Cuando yo decidí, porque se tiene que tomar una decisión. Cuando yo decidí, fíjense cómo tomé yo la decisión. Cuando yo decidí ir con ella a la iglesia, pues solo para que ella no me estuviera molestando. Solo para que ella no me estuviera diciendo todos los días. Vamos a la iglesia. Comenzamos a pasar un proceso. Porque acuérdese, hermano, que cuando usted pasa proceso como pareja, su esposa también está pasando ese proceso. Pedimos a los bebés en nuestro principio. Porque este hombre quería andar haciendo lo que quería. Y esa mujer que está ahí seguía orando y seguía pidiendo a Dios. Y ella decía, un día mi esposo va a estar aquí en la iglesia. Un día tú vas a estar en la iglesia.
Yo decía, tú estás loco. Yo no quiero ser de esos locos. Ella me dijo algo que quiso quebrantar mi corazón, pero fue solamente momentáneo. Ella ya tenía unos meses de embarazada. Y con tanto estrés, con tantos problemas, con tantas cosas, ella se fue al doctor porque tenía mucho dolor. Y ella perdió el embarazo. Pero ella dijo algo clave. Ella dijo, se siente tan feo. Y las mujeres lo entenderán, y quizás algunos de los hombres. Ella dijo, se siente tan terrible entrar con tu bebé al hospital y salir con las manos vacías. Y ahí comenzó el proceso. Ahí comenzó, hermano, a pasar cosas donde yo comencé a revelar con Dios. Y yo le decía, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué esto está pasando? Eso era la ignorancia hablando. Si tu Dios es tan bueno, ¿por qué estamos pasando esto? Me comenzó a ir a la iglesia. Y yo todavía tocaba en el mundo de la música. Y me dijo, vamos para que le ayudes a mi papá a tocar alabanza. Yo tocaba la batería en esos tiempos. Me tocaba un poco el bajo. El piano todavía no pasaba por mis manos. Y yo decidí tomar esa decisión para que ella ya no me estuviera molestando. Y yo recuerdo que fui, hermano, ese día. Y la primera vez que, hermano, yo me puse a tocar en la alabanza, la presencia de Dios, hermano, fue tan hermosa y tan bonita, hermano, que cuando yo estaba tocando ese instrumento, cuando yo estaba, hermano, unánime, alabando a Dios, hermano, en esa pequeña iglesia, gloria a Dios, el Espíritu de Dios se movió tanto que yo quise creer. Yo quise decir, sí es cierto. Pero aún mi incredulidad estaba en contra de mí. Pero Dios es tan grande, hermano. Dios es tan misericordioso con nosotros, que hoy nos está esperando, hermano. Y si tú aún no te has decidido servir a Cristo, hermano, si aún todavía tú estás ahí en el camino, o tu semilla aún sigue entre espinos, hermano, tu pastor está orando por ti. Tu pastor está buscando lo que puede hacer, lo que puede suceder contigo. Porque el deseo de los pastores es que la iglesia prospere. El deseo de su pastor, hermano, es como tener más hijos. Porque nos duele cuando usted está pasando una situación. Porque nos duele porque no queremos que usted pase el proceso. Pero es necesario, hermano, que todos y cada uno de nosotros seamos procesados para que podamos entender que necesitamos de Dios. Nadie quiere pasar un proceso. Nosotros nos casamos hace 28 años. 1997. Para el 98, 99 ya estaba yo yendo a la iglesia un poco más. Yo ya estaba un poco más tranquilo. Pero los problemas seguían. Porque yo aún no era convertido. Porque yo aún en realidad todavía no había creído lo que había creído. Amén. En el año 2000 vino una gran prueba a mi vida. Vino una situación familiar donde se perdieron 2 vidas. Un accidente terrible donde falleció uno de mis hermanos, uno de mis primos, y mi otro hermano quedó en condición crítica.
Por eso le digo, hermano, que el proceso no es fácil, pero es necesario. Cuando comenzó a pasar esa situación, yo caí en tanta depresión, hermano, que yo no quería vivir. Y yo comenzaba y le decía a mi esposa, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está tu Dios? Porque somos buenos, hermano, para reclamar a Dios cuando algo pasa. Pero no somos buenos para agradecer a Dios cuando Él nos bendice. Se nos olvida, porque decimos si tú existes, porque comenzamos a condicionar a Dios y comenzamos a decirle si tú haces esto, yo hago esto, pero si no lo haces, yo no hago nada. Y yo me enojé con Dios. Yo dije, yo ya no quiero vivir. Proceso. Duro pero necesario. ¿Cuántos están pasando proceso? Seguimos pasando proceso, hermano. Es importante, hermano, que entendamos que todo comienza con una salida. Porque Dios me orilló. La situación que pasó me orilló, hermano, a no tener otra opción. La situación que pasó me orilló, hermano, a que esa semilla que había sido plantada en mi corazón comenzara a tener algún movimiento. Porque usted sabía que una semilla, si está en tierra seca, mientras no le caiga agua no sucede nada. Puede estar muchos años ahí. Mientras no haya ninguna humedad, mientras ahí puede estar. Pero cuando viene la corriente de agua, cuando viene Cristo y comienza, hermano, esa transformación, comenzamos a ver el resultado. Comenzamos a ver la germinación. Muchos decimos, yo soy árbol y yo no soy fruto. Pero ¿cuál fue el proceso para llegar a mí? Yo decidí acabar con mi vida. Yo tomé esa decisión. Pero eso era la carne. Eso era el enemigo, eso era lo que yo sentía. Ese dolor, hermano, que yo sentía, que con nada lo podía curar, que con nada lo podía sanar. Y yo dije, hasta aquí. Y había nacido mi hijo el más grande. Y yo recuerdo, hermano, que yo tomé y planeé toda esa idea de cómo yo iba a terminar con mi vida. Porque el proceso es duro, pero necesario. Y yo recuerdo que yo tomé ese revólver y yo estaba listo, yo estaba preparado para hacer lo impensable. Y recuerdo que yo cuando la puse en mi cabeza, mi niño pequeño comenzó a gritar, comenzó a llorar, una desesperación tan fuerte, que eso me hizo reaccionar y dije, ¿qué estoy haciendo? Eso me sacó de ese pensamiento, gloria a Dios. Pero yo ya estaba listo. Yo ya tenía ese pensamiento. Porque no entendía el proceso de Dios. Yo no entendía que tenía que ser procesado para poder ser usado. Muchos quieren ser usados, pero no quieren ser procesados. Y es necesario, hermano, que pasemos por todas esas pruebas. Y ahí me di cuenta que Dios estaba conmigo. Yo recuerdo que después de que mi niño dejó de llorar, yo me tiré al piso. Aleluya. Y comencé a llorar. Comencé sin ningún control. Y comencé a sentir como algo que yo no entendía. Porque cuando el Espíritu viene y usted lo conoce, usted no entiende qué está pasando. Pero yo sentía que algo estaba pasando.
Yo sentía que Dios comenzaba a transformar. Y que por medio de esa semilla, por medio de esa enseñanza, porque la iglesia comenzó en mi casa, hermano. Y cuando llegaban los hermanos al estudio bíblico, yo escuchaba, pero yo me enojaba con mi esposa. Ahí era la célula en la casa. Y yo sabía qué hacía. Yo me metía a mi cuarto y aventaba y azotaba la puerta. Y comenzaba a escuchar música. Comenzaba a hacer ruido. Comenzaba a incomodar a los hermanos. Amén. Ese era yo. Pero todo comenzó con un incendio. Un proceso, hermano, que nadie quiere pasar. Pero todos tenemos un propósito. Dios ha llamado, hermano, para que busquemos a los que padecen como nosotros padecimos. Dios nos ha levantado, hermano, como un ejército. ¿Cuántos vieron el drama que hicieron el día de ayer? Un ejército, hermano, que se levante y que vaya y busque a todo aquel que está perdido. Un ejército que vaya y plante. Un sembrador que siembre esa semilla. Y como pastores necesitamos tanta ayuda, hermano. Usted podrá cumplir con su dinero, con el área financiera, con sus tareas en la iglesia. Pero a veces, hermano, que como pastores necesitamos alguien que nos levante las manos. Alguien que nos diga, estamos orando por ti. Alguien que nos diga, estamos contigo, pastor. Alguien que venga y nos diga, el Señor lo hace. 18 años. Y los que han estado aquí todo ese tiempo pueden entender el proceso que ha sido. Los que han pasado esos momentos con su pastor. El proceso es duro, pero es necesario. Comencé a la iglesia, hermano, después de tener esa experiencia. Pero comencé a caer en una depresión muy fuerte. Aunque yo iba a la iglesia, yo me sentía así. Yo sentía que ya no era la misma persona. Pero yo no entendía que cuando el Espíritu Santo, cuando Dios vino y yo estaba ahí en ese piso tirado y comencé, hermano, a sentir algo que yo no entendía, algo que yo decía, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y solamente podía llorar. Yo no sabía cómo orar. Yo no sabía cómo pedirle a Dios que me diera entendimiento. Pero fue tan necesario. Esta preciosa tarde, hermano, y hago esta pregunta. ¿Cómo está sucediendo? ¿Qué ha hecho con lo que Dios planteó en su corazón? ¿Aún está en el camino? ¿O está en tierra pedregosa? ¿O está en espinos? ¿O está en tierra firme? Es necesario, hermano, que entendamos ese proceso. Es necesario que vivamos ese proceso. Para poder, hermano, entender a Dios. Hace 2 años perdí a mi padre. Y créanme, hermano, que ese ha sido otro dolor tan fuerte. Pero entendí y aprendí algo. Que Dios me dio tanta fuerza en esa situación. Ahí pude ver la gloria de Dios. Ahí pude ver cómo Dios, hermano, me dio la fuerza para decirle a mis hermanos, para decirle a mi madre, todo va a estar bien. Dios está con nosotros. Todo lo vamos a pasar. Todo lo vamos a superar. Aunque Él ya no esté aquí con nosotros, nosotros confiamos en Dios. Nosotros seguimos confiando en Él. Porque es necesario que pase ese proceso. El Señor me ha llevado por tanto camino.
Después de que murió mi hermano, tiempo después, ya en el 2019, nuevamente un dolor en la familia, algo muy turbador. Por eso me gozo de ver a los jóvenes aquí. Decía el pastor García, me gozo de ver a estos jóvenes aquí. Porque uno de mis sobrinos no era muy grande. Se consiguió una novia y él estaba enamorado de ella y para él era todo su mundo. Y su madre le decía, no te juntes con esa mujer porque esa mujer es mala influencia para ti. Y él decía, mamá, no pasa nada, ella es buena gente, ella es mi novia, yo la amo. ¿A cuántos jóvenes les ha pasado eso? Él estaba enamorado de esa joven. En el 2019, hermano, él iba manejando, él manejaba camiones, y ella iba con él. Y ella usaba heroína, ella usaba meth. Sacó una navaja y comenzó a apuñalarla. Le dio 80 puñaladas en su pecho, en su cara, en sus manos. Un joven que tenía que dar una vida por delante. Pero el amor a una muchacha que su madre le dijo, no te conviene. Pero él hizo todo lo contrario. Y sucedió esa situación. Cuando yo recibí la llamada, hermano, estábamos en un evento de la iglesia. Y yo me dio tanta tristeza, tanto dolor escuchar esa llamada. El condado de Riverside decía, bueno, esto sucedió así. Yo tenía que llamarle a mi hermano y avisarle lo que había pasado. Y yo le decía a mi hermano mayor, tú háblale y dile la situación que está pasando. Y él me dijo, no. Yo soy el más pequeño, el más joven de mis hermanos. Él me dijo, no, tú hablas con él porque tú eres el pastor. Tú hablas con él porque tú eres el guía espiritual. ¿Con qué cara, hermano? ¿Con qué dolor? Usted puede avisarle a uno de sus hermanos, mira, esto acaba de suceder. Yo recuerdo que yo lo llamé y se quedó silencio el teléfono. Un padre recibió esa noticia. Tu hijo lo apuñalaron y murió. Esto pasó con este joven. Y es importante, hermano, que entendamos como iglesia que así como le pasó a ese joven, nos puede pasar a nosotros. Pero allí volví a ver la mano de Dios por eso. Allí pude ver, hermano, cómo yo como pastor tuve que hacer ese funeral, tuve que dar fuerza a la familia, tuve que hacer lo imposible para que mi familia estuviera bien. ¿Por qué, hermano? Porque Dios me ha procesado, porque Dios me levantó, hermano, para que hable palabras de vida a mi familia, porque Dios me ha levantado, hermano, para que yo pueda ir a hacer lo que Él me ha mandado a hacer. Lo fácil lo hace cualquiera, lo difícil lo hace Dios. Pero usted y yo tenemos que permitirle que nos deje, o que dejemos a Dios que nos cambie. El día de hoy, hermano, no se vaya igual como vivido. No nos vayamos igual como hemos vivido. Porque la vida, hermano, es tan corta. El tiempo es tan corto. Y podemos decir, es que yo mañana me entrego al Señor. Es que yo mañana verdaderamente voy a dar mi vida a Dios. Es que yo mañana me voy a entregar a Él. No espero para mañana, ¿no? Porque mañana nadie lo tiene seguro. Nadie tenemos el mañana seguro. Ahí mismo en Mateo 13, gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios?
Alabamos su nombre. Hermanos, estamos de fiesta esta noche. ¿Cuántos están de fiesta? Estamos de fiesta, hermano, porque niños de 18 años se dice fácil. Pero pregúntenle a los pastores si ha sido fácil. Muchas veces los pastores, hermanos, no decimos lo que se porque queremos que la iglesia no se preocupe. Pero si, hermano, usted está conectado en el espíritu, usted puede ver que su pastor necesita algo. Usted puede ver que su esposa, la familia, necesita algo. Y qué hermoso, hermano, de que usted como iglesia, sin que nadie le diga nada, solamente el espíritu le ponga en el cuerpo. Y usted va a su pastor y le diga, pastor, ¿qué puede hacer por usted? ¿Qué puede hacer por su familia? ¿Qué necesita usted? ¿Cuántos ayudan a su pastor? ¿Cuántos aman a su pastor? Entonces, si lo amamos, hermano, hay que obedecer a nosotros. Mateo 13, versículo 18. Miren lo que dice ahí. Ahí Jesús explica y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Ahí comenzamos a ver las características cuando nuestra semilla que ha sido sembrada viene a ser arrebatada. Porque no lo hemos cuidado. Porque no nos hemos acercado a las aguas de vida. Porque no nos hemos acercado, hermano, donde esa semilla puede germinar y hacer algo para Dios. Porque no hemos querido, hermano, servir como debemos de servir. Porque no nos queremos acercar, hermano, a la responsabilidad. ¿A cuánto les gusta la responsabilidad? No a todos nos gusta. En mi trabajo Dios me ha dado una responsabilidad muy grande de muchas personas, de mucho dinero, de muchas finanzas. Y créanme que a veces me da miedo por esa responsabilidad. Pero cuando Dios nos da algo, Él nos da la solución y Él nos da la ayuda y el respaldo que necesitamos para hacer todo el trabajo. Dios no lo va a levantar solamente y lo va a tirar ahí. Jesús a sus discípulos los preparó. Así, hermano, que aquí en esta iglesia, déjese discipular, deje que su pastor le enseñe, deje que su pastor le guíe para que usted pueda ser un buen servidor, deje que sus pastores, hermano, lo enseñen. Y a veces no queremos ser enseñados. Y si por ahí todos queremos ser jefes, pero no queremos la responsabilidad que viene por eso. El 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Dice, lo que fue sembrado, dice en su corazón, ese que fue, ¿dónde? Sembrado junto al camino. El 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay que analizar, hermano, esto. ¿En dónde estoy? ¿En qué situación estoy? El 22 dice que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo me identifico con eso en mi tiempo, porque sabe para mí lo que era más importante en ese tiempo: el trabajo y el dinero. Porque se ganaba mucho dinero en ese tiempo en la música.
porque se ganaba mucho tiempo, mucho dinero trabajando los fines de semana. Pero hoy en este día, usted me puede preguntar dónde quedó todo ese dinero. No existe. Pero ¿sabe lo que he ganado yo en los fines de semana? He ganado la salvación en Cristo. He ganado poder venir a su trono de su gracia. He ganado, hermano, mi familia. He ganado mis hijos. He ganado la paz. He ganado tantas cosas, hermano. El dinero no me ha podido dar. El dinero mal administrado trae problemas. Porque yo en mi trabajo, si no administro bien, ¿qué creo que va a suceder? Van a buscar a alguien más que lo sepa administrar. Van a decir, él no sabe, él no puede. Yo creía que eso era la vida. Yo creía que eso era lo importante. El 22 dice, el que fue sembrado entre los espinos. Allí estuve yo. Allí estuvimos algunos. O quizás algunos todavía están ahí. El 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Y hago una pregunta esta noche. ¿En dónde está usted? ¿En dónde está, hermano? Es necesario que usted analice eso. Ha sembrado el pastor la palabra de usted y ha disciplinado. Hermano, yo de escuchar platicar a su pastor me doy cuenta que él disciplina, me doy cuenta que él prepara, viendo la estructura de los jóvenes, de cada servidor. Ahí está la firma de su pastor. Ahí está lo que su líder le está enseñando. Ahí usted comienza a ver, hermano, cómo la gloria de Dios se manifiesta en cada persona, en cada departamento de que él ha creado. Usted está viendo, hermano, los frutos de sus 18 años. Usted está viendo, hermano, los frutos de lágrimas también que se han llorado. Y usted puede ver, decía mi esposa ayer día, los pastores no damos nuestro tiempo para la iglesia. Los pastores damos la vida por la iglesia. Damos nuestra vida, hermano, para que usted tenga salvación. Para que usted, hermano, pueda ejercer lo que el Señor le llama a hacer. Raíces profundas y frutos abundantes. ¿Cuántos en este nuevo año que viene quieren dar frutos abundantes y tener raíces profundas? ¿Cuántos? Hermano, diga amén, porque usted está aquí. Usted está en este lugar, hermano, porque usted quiere que este lugar permanezca. ¿Verdad? ¿Cuántos aman a esta obra? ¿Cuántos verdaderamente aman la obra? Y yo apenas los he conocido y yo me siento en casa. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, hermano, conecta a alguien, cuando el Espíritu Santo nos conecta, podemos tener, hermano, esa confianza y sentirnos, hermano, que estamos en un mismo espíritu, que estamos en un mismo pensar, que tenemos, hermano, esa visión. Cada uno de ustedes es fruto de la visión de su pastor. Me gozo con los hermanos de Fullerton, porque ellos son parte de esa visión. Decía nuestra hermana García, yo salí de aquí y esto era casa para mí, yo no me quería ir. A veces no queremos salir hacia la voluntad de Dios. Pero si su pastor ya lo preparó, si su pastor ya lo disciplinó, si su pastor ya le dijo, mira, allá en El Salvador vamos a abrir una iglesia y usted se va para allá.
Y usted va a decir, no, pastor, es que yo no estoy listo. Hermanos, si nos ponemos en ese pensar, nunca vamos a estar listos. Siempre vamos a tener excusas, hermano. Siempre vamos a decirles que yo no puedo. Ponga a tal hermano porque él tiene facilidad de palabras. Ponga a tal hermana porque ella sirve. ¿Y qué de ti? Porque en el mundo hablábamos muchas cosas. En el mundo decíamos muchas cosas. ¿Y qué nos decían? Mira, ese hermano tiene, ¿cómo dicen? Tiene labia, dicen. Y usted convencía a las personas para que hicieran lo malo. Yo convencía a las personas para que hicieran lo malo. ¿Y qué hay de la obra de Dios? ¿Qué hay de la obra del Señor? ¿Cuántos queremos alabar y glorificar a Dios? ¿Cuántos amamos su nombre? Gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo me queda pasar? No hay tiempo, dice. Hermano, yo tengo y quiero ser prudente. Gloria al Señor. Pero también quiero que entendamos que hemos sido llamados para hacer algo. Hemos sido llamados por iglesia, hermano, para llevar las buenas nuevas. Y no solamente dar frutos, sino que dar buenos frutos. Gloria al Señor. Es importante que como iglesia comencemos a dar frutos. Mi esposa hablaba el día de ayer acerca de nuestro testimonio. Donde quiera que vamos, se nos va a notar el tipo de personas que somos. Si usted es de Cristo, se le va a notar. Y van a decir, este es aleluya, aunque así le digan, este es cristiano. Si usted puede ir a Mateo 3, el versículo 8 al 10, y con esto termino, hermano. Lavamos su nombre. Porque está tan triste, hermano, esté en fiesta, esté en gozo, hermano, porque hay fiesta en la casa del Señor. Vamos a hacer fiesta. Desde que terminemos la palabra, hermano, no a pedirle al Señor que haga fiesta. Mateo 3, gloria al Señor, 3:8. Y dice la palabra así: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también dice 10, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es que es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Entonces todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuántos queremos dar buen fruto?